Hoy vamos a ver lo que son seguir con las modificaciones a las proporciones mendelianas, en particular la epistasis. La vez anterior discutimos las razones por las cuales se pueden modificar estas proporciones, pero basándonos en las interacciones alélicas, como lo son la herencia intermedia y la codominancia, el alelismo múltiple, los alelos deleterios y la penetrancia y expresividad. En esta ocasión, veremos las interacciones génicas, en particular la epistasis. En aquel video discutimos y vimos como ejemplo de interacción génica la pigmentación de los pimientos, en el cual dos genes están involucrados en un carácter. Dos genes están involucrados en el pigmento de los frutos del pimiento, teniendo, aunque estamos analizando un carácter, en la F2 vemos 4 categorías fenotípicas en una proporción de 9:3:1, que es típico de dos genes. Bien, ¿cómo se explica esto? El gen A codifica la enzima A, que se encarga de producir el pigmento naranja. El gen B codifica la enzima B, que se encarga de producir el pigmento amarillo. Los alelos correspondientes recesivos de cada gen lo que hacen es o no codificar a la enzima correspondiente o codificar a una enzima que no sea funcional, de tal manera que el alelo A recesivo evitaría la síntesis del naranja. Por eso los individuos que tienen AB dominante y A recesivo los vemos amarillos, como estos. Y aquellos que tienen al A dominante pero B recesivo, solo veríamos el naranja, como estos. Cuando los dos están en su condición recesiva, pues no habría ni pigmento naranja ni amarillo, quedarían en blanco, como estos individuos que son homocigotos recesivos para ambos genes. Y finalmente, cuando los dos están en su condición dominante, tendríamos la producción tanto del pigmento naranja como amarillo, dando como resultado que los pigmentos se mezclen y nos den el color rojo. Y eso es lo que vemos aquí, que tienen a los dos genes en su condición dominante. Esta tabla es para resumir y acordarnos de aquellas interacciones alélicas. Las primeras son interacciones alélicas, la dominancia completa, que es la clásica, que nos da un 3:1 en la F2, la herencia intermedia un 1:2:1, la codominancia un 1:2:1 también, y los alelos deleterios un 2:1. Los dos genes, una característica, lo que vemos es 9:3:3:1, y aquí ya no nos habla de interacción alélica, sino de lo que nos habla es de interacción génica. Y basándonos en la idea de que un gen codifica una enzima y que éstas pueden estar involucradas en una vía, es lo que le llamamos genética bioquímica. Y eso también nos ayuda a predecir de cómo es una vía bioquímica para la síntesis de algo. Y en eso, bueno, nos ayuda la genética un montón, que es lo que vamos a ver en este video. Entonces, bueno, supongamos que hay un gen A que se encarga de producir B, un producto cualquiera, algo que pueda dar un metabolito. Y entonces, en su condición dominante, ya sea homocigótica o heterocigótica, vemos al producto D. Y en su condición recesiva no la hay. Por lo tanto, en la F2 veríamos un 3:1. Eso quiere decir que para el producto D necesito al gen A en su condición dominante. El gen B pasa exactamente lo mismo. Por separado vemos que en su condición dominante vemos que hay producto D, pero en su condición recesiva no. Eso nos da un 3:1, eso quiere decir que B también en su condición dominante está involucrado en D. Entonces, dos genes convergen en algo. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Entonces, ¿qué es la interacción génica? Dos genes, un carácter. Entonces, ¿cómo interaccionan los genes A y B? Es decir, ¿cómo está acomodado para que la enzima A y la enzima B, codificadas respectivamente por sus genes, nos dé el mismo producto? Para poder contestar esta pregunta, lo que tenemos que hacer son cruzas. Entonces, tomaría a la mutante A, es decir, homocigoto recesivo de A, pero que sí tenga la enzima B. Acuérdense que deben ser líneas puras, es la cruza progenitora. Y lo tengo que cruzar con el contrastante, es decir, el mutante de B, y que sea homocigoto dominante para A. Tenemos a los heterocigotos, que es la F1, los cruzo entre sí para obtener la F2, y ahora sí analizar. Nosotros esperamos de una cruzada híbrida las clases fenotípicas en las que una categoría sería aquellos que tienen a ambos genes en su condición dominante, aquellos que tienen al primer gen en su condición dominante y al segundo recesivo,
aquellos que tienen el primer gen en su condición recesiva y el segundo dominante, y aquellos que tienen ambos genes en su condición recesiva, esperando una proporción de 9:3:3:1. Al analizar este caso, en el que los dos genes están involucrados así y que nos dan estas proporciones de 3:1 cada uno, lo que podríamos esperar es que los individuos que tienen ambos genes en su condición dominante nos den el producto D. En este caso, falta la enzima B, no habría producto D. En este caso, falta la enzima A, no habría producto D tampoco. Y en este caso, faltan las dos enzimas, por lo tanto, tampoco tendría producto D. Si ustedes ven, estas categorías fenotípicas en realidad no están dando el mismo fenotipo, de tal manera que las proporciones son 9:7 y no 9:3:3:1. El 3:3:1 está sumado aquí. Cuando esto ocurre, cuando las categorías fenotípicas se juntan en una misma, se llama epistasis. Y quiere decir que los genes están interaccionando y que además hay epistasis, o sea, una interacción génica con epistasis. ¿Qué nos dice este resultado? Lo que nos dice el 9:7 es que hay un precursor X que debe ser transformado a Y, y este sería el sustrato de otra enzima para producir a D. Por lo tanto, la genética nos predice que la enzima A produce a Y a partir de X y B toma como sustrato a Y para producir D. No necesariamente nos predice el orden, pero para facilitar las cosas tenemos una enzima aquí y otra enzima acá. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Los individuos que tienen a ambas enzimas funcionales quiere decir que tienen a los genes en su condición dominante, que serían estos de acá. ¿Qué pasa si muta el gen B y solo tenemos A? X sería tomado como sustrato por la enzima A para producir Y, pero no está la enzima B, por lo tanto, no hay producto D. ¿Qué pasa si muta el gen A? No habría producto Y. Por lo tanto, aunque esté la enzima B, no tiene sustrato para producir D, por lo tanto, tampoco lo veríamos. Y si ambos están en su condición recesiva, pues evidentemente no tendremos a Y ni a D por ningún lado. De tal manera que estas tres categorías tienen en común la ausencia de D y es lo que vemos en esta tabla. Muy bien. Tenemos un producto D. Para el producto D, resulta que la enzima A produce a B, la enzima B toma como sustrato a B para producir C, y la enzima C finalmente produce a D. Si de esta vía bioquímica analizamos los genes B y C, acuérdense que esperaríamos esas clases fenotípicas en esas proporciones, pero veríamos como en el caso anterior, que solo los individuos que tienen tanto la enzima B como C presentarían el producto D, mientras que si falta esta enzima o si falta esta otra o ambas, no lo veríamos, nos daría el 9:7. Veamos otro producto, el G. Para llegar a G necesitamos a la enzima E para producir F y a la enzima F para producir G a partir de F. Igual, si analizáramos a los genes E y F tendríamos lo mismo que en esta tabla. Ahora bien, supongamos que para producir a E hay otra enzima que toma a B como sustrato para producir E. Y ahora, si ustedes ven, todo esto nos puede ayudar la genética. Si ustedes analizaran el gen A, los mutantes del gen A no serían capaces de producir B. Por lo tanto, no habría producto B ni producto G. Un gen afecta dos caracteres. Por lo tanto, el gen A, que codifica la enzima A, tiene un efecto pleiotrópico. Afecta a los dos. Ahora bien, ¿cómo sé que son dos vías? Y que son distintas y no están interconectadas, porque A tiene un efecto pleiotrópico. Supongamos, analizamos al gen B, que codifica la enzima B, y al gen D, que codifica la enzima D. ¿Qué esperaríamos? Estas categorías fenotípicas en estas proporciones. ¿Estamos de acuerdo? Si tiene ambas enzimas, a B y a D, veríamos a D y a G.
Si nos falta la enzima D, no veríamos a G, solo tendríamos a D. Si nos falta la enzima B, no veríamos a D, solo veríamos a G. Aquí está. Y si nos faltan las dos, tendríamos la ausencia de D y de G. Aquí está. ¿En qué proporción? 9:3:3:1. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de arriba, hay epistasis, y en el caso de abajo se están comportando como genes independientes, como lo que esperábamos mendelianamente, lo cual nos indica que estas dos enzimas o estos dos genes ya están en vías independientes. Vean qué padre, esto lo predice la genética. Ahora bien, veamos distintos casos. Uno es el de la pigmentación de las calabazas. Las calabazas pueden ser verdes, blancas o amarillas, las que están en el mercado. Si cruzamos calabazas verdes, líneas puras, es una cruza progenitora, con calabazas blancas, obtenemos en la F1, calabazas blancas. Y aquí podemos decir, pues el fenotipo dominante es el blanco. Pero si los cruzo a los F1 entre sí para obtener a la F2, obtengo calabazas blancas, calabazas naranjas y calabazas verdes, en una proporción de 12:3:1. De entrada, descartamos que sea solo un gen el que está involucrado por las proporciones que nos dan 16avos. Eso ya nos indican dos genes. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos dice las proporciones 12:3:1? Si ustedes recuerdan, cuando son dos genes, las categorías fenotípicas son estas cuatro. Y esperaríamos en una proporción de 9:3:3:1 a cada una de ellas, respectivamente. ¿Qué está pasando aquí? Para que nos dé 12/16avos, quiere decir que son tres categorías en lugar de cuatro. Entonces, algunas se nos está encimando. 9 y 3 da 12. Y es lo que estamos viendo aquí. Estas dos categorías en realidad nos están dando el mismo fenotipo. Y entonces suma 12. Esta otra nos da 3 y esta nos da 1. Y es lo que vemos aquí. ¿Qué tienen en común estas que están juntas? A lo tiene en su condición dominante. Es decir, cuando el gen A está en su condición dominante, B, no importa cómo está, manifiestan el mismo fenotipo, teniendo 12 individuos de 16. Podemos ver el fenotipo de B solo cuando A está en su condición dominante, recesiva, perdón. Entonces, ahora sí vemos el caso de B dominante en una categoría y de B recesiva en otra categoría. Teniendo que estos serían los genotipos de esta categoría, estos de la segunda y estos de la tercera. ¿Y qué quiere decir esto? Es una epistasis dominante. ¿Por qué? Primero entendamos esto. El gen o el locus que produce el fenotipo se le denomina epistático y al otro hipostático. En este caso, el gen A produce un fenotipo determinado sin importar B. Entonces, A es el epistático con respecto al locus B y por lo tanto B es el hipostático. Ahora, se le llama epistasis dominante porque el alelo dominante en este locus, en el A, produce un fenotipo sin importar la condición alélica del otro locus, del hipostático. Entonces, B aquí quedó enmascarado. Aquí B está en su condición dominante y aquí está en su condición recesiva. Y no podemos ver el efecto de esta diferencia porque A lo está enmascarando en su condición dominante. ¿Sí lo ven? Y aquí está en su condición recesiva. Por lo tanto, aquí ya veríamos a B dominante o a B recesiva. De tal manera que vean, si eliminamos esto, aquí ya vemos el efecto de B, ya vemos el efecto de un solo gen, B. Por eso vemos, en este caso, el 3:1. ¿Qué quiere decir esto y qué nos predice este resultado? Que para llegar al pigmento amarillo o a la coloración amarilla, hay dos pasos, del blanco al verde, del verde al amarillo. El gen B, en su condición dominante, permite que el pigmento verde se transforme a amarillo, mientras que su condición recesiva lo evita. Estos se quedaron verdes y estos sí pasan al amarillo.
El A, por el contrario, en su condición dominante, evita que se produzca el verde. Por lo tanto, se quedan en color blanco. No hay esta producción a partir de este precursor al verde. Por eso, por mucho que esté B o que no esté, lo vemos blanco. Pero en su condición recesiva sí ocurre este paso, permitiendo que B o sea verde o sea amarillo. Otro caso, el del color de los labradores. Los labradores pueden ser color chocolate, color amarillo o color negro. Si nosotros cruzamos líneas progenitoras, es decir, líneas puras de perros, labradores, color negro con color amarillo, lo que obtenemos en la F1 serían perros color negro. Aquí podemos decir, pues el negro es el dominante, pero sabemos que hay chocolates y eso es de dónde vienen. Si cruzamos a los F1 entre sí, obtenemos la F2 y aquí vamos a obtener perros color negro, color chocolate y color amarillo, pero en proporciones de 9, 3, 4. 9 16avos serían negros, 3 16avos serían color chocolate y 4 16avos serían color amarillo. ¿Cómo se explica esto? Tenemos que esas son las categorías fenotípicas esperadas de manera clásica y para tener esto quiere decir este 9 16avos nos da un color, 3 16avos nos da otro color y aquí 3 y 1 nos da otro color, encimándose así las categorías, esta y esta, dándonos 9, 3, 4. ¿Qué está pasando aquí? Una epistasis recesiva. ¿Por qué? Porque al gen al gen B, podemos ver el efecto de B cuando A no está en su condición recesiva. Es decir, B en su condición dominante nos va a dar negro. B en su condición recesiva nos va a dar chocolate, pero A está dominante. Cuando A está en su condición recesiva, ¿qué pasa con B? No importa si sea dominante o recesiva, nos va a dar el mismo color. Por lo tanto, B quedó enmascarado por A. Pero a diferencia del caso de las calabazas, A enmascara a B en su condición recesiva. Por eso se llama epistasis recesiva. ¿Qué es lo que pasa aquí? El gen B se encarga de producir un pigmento a partir de un precursor. En su condición dominante produce un pigmento negro y en su condición recesiva el pigmento color chocolate. Hay otro gen, en el caso de los perros es el gen E, que se encarga de transportar el pigmento, depositar el pigmento en las células que producen el pelo, de tal manera que E en su condición dominante permite esta deposición, teniendo ahora las células de cada uno de estos colores para producir el pelo de ese color. Pero en su condición recesiva, pues no hay depósito de pigmento, dando lugar a células color amarillo, o sea, sin pigmento, y el pelo queda amarillento, como es el caso de estos perros. Ahora un problema. Unos amigos, y esto es real, unos amigos tienen una hembra labrador color amarillo y querían cruzarla para tener cachorros. El color chocolate en los labradores es muy deseado. Entonces dijeron, bueno, para tener cachorros color chocolate, vamos a buscarle un macho color chocolate y vamos a ver qué, y obtenemos perros color chocolate. Sin embargo, resulta que en la camada, que tuvieron 4 cachorros, todos sanos, resulta que todos eran color negro. O sea, no les salió el resultado. Y vinieron a mí y me dijeron, oye, ¿por qué pasará eso? Y no es justo. Pues bueno, vamos a explicarles. Ellos tienen a su hembra color amarillo. Acuérdense que los individuos de sexo femenino se simbolizan con círculos. Y la cruzaron con un macho color chocolate. Acuérdense que los individuos de sexo masculino se simbolizan con un cuadrado. Y tuvieron una camada de 4 cachorros color negro. Acuérdense que en este caso no nos dicen ni cuántas hembras ni cuántos machos, por lo tanto no sabemos el sexo de los cachorros y los ponemos con rombo. El sexo no está determinado. ¿Cómo explicamos esto? Sabemos que los perros negros deben tener
a ambos genes en su condición dominante. B para que produzca el color negro y E para que se transporte el color o se deposite el pigmento en las células responsables de producir el pelo. De tal manera que todos los cachorros deben ser así. No sabemos si son homocigotos o heterocigotos, ¿ok? Pero deben de tener a los dos genes al menos un alelo en su condición dominante. El color chocolate, sabemos que el genotipo para lograrlo es que el gen B esté en su condición homocigota recesiva y el gen E, al menos un alelo, sea dominante para que se pueda depositar el color. De tal manera que este macho es recesivo, homocigoto recesivo de B. Si esto es cierto, este alelo, uno de los dos alelos, porque nada más, bueno, son los dos recesivos, por lo tanto los gametos todos van a aportar el alelo recesivo, eso quiere decir que todos sus hijos portan el alelo. Y el gen E debe estar en su condición dominante, ¿están de acuerdo? Para que sea color chocolate. Entonces, si es homocigoto recesivo de B, todos los cachorros deben de tener el alelo recesivo de B, pero como son negros, son heterocigotos. Eso ya lo sabíamos acá. Entonces ya definimos que este segundo alelo sí es el recesivo. Ahora, ¿qué pasa con el E? Los perros color amarillo deben tener el gen E en su condición homocigótica recesiva y no importa cómo esté el gen B, si dominante o recesivo, van a ser color amarillo. Por lo tanto, sabemos que la hembra es homocigota recesiva. De tal manera que los cachorros son heterocigotos. ¿Por qué? Porque tenían el gen E dominante para ser color negro, pero ella es homocigota recesiva, por lo tanto les pasa el alelo recesivo. ¿Qué pasa con el color? El gen B, ¿cómo lo tiene la hembra? Este B recesivo lo recibió del padre, no hubo de otra. ¿De dónde tienen el alelo dominante para haber sido color negros? Pues de la hembra. No sabemos si la hembra es homocigota o heterocigota, pero hasta aquí llegamos y con esto le podemos explicar a la vecina o a los vecinos de por qué sus cachorros fueron color negro y no el color chocolate como ellos deseaban. Ya esto, vamos a ver ahora la epistasis doble recesiva. ¿Qué es eso? El fenotipo producido por ambos genotipos homocigóticos recesivos es el mismo. Cuando ambos alelos dominantes están presentes, se complementan y producen un fenotipo distinto. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más, tenemos a las categorías que esperamos. Y si esto es cierto, es decir, cuando tenemos uno en su condición recesiva al otro o a ambos, tenemos el mismo fenotipo, dando 9, 7. Este tiene a sus dos en dominantes, da un fenotipo diferente a que si uno, el otro o ambos son recesivos. Y esto ya lo habíamos visto. El ejemplo que ahora les pongo es el trébol. El trébol hay plantas que producen mucho cianuro y otras que producen muy poco cianuro. Entonces, cruzamos a una línea de bajo cianuro y otra con una de alto cianuro y obtenemos en la F1 alto cianuro. Aquí podemos decir, pues el carácter alto cianuro es dominante. Cuando nos vamos a la F2, es decir, cruzamos a la F1 entre sí, obtenemos en la progenie ambos fenotipos, alto cianuro y bajo cianuro. Y decimos, pues voilà, tenemos que el carácter dominante es el verde, pero hay que ver las proporciones. Al analizarlos vemos que es 9, 7. 9 16avos alto cianuro, 7 16avos bajo cianuro, lo cual me descarta la idea de que el carácter dominante es el alto cianuro, sino que más bien son dos genes los que están involucrados en la síntesis de cianuro. ¿Y esto qué nos dice? El 9,7, ¿se acuerdan qué nos decía? Que para producir cianuro tiene que haber un precursor a partir del cual se produce otro precursor, en este caso se sabe que es un glucósido, y que este sería el sustrato de una segunda enzima para producir el cianuro. Ahora bien, tenemos esto. Tenemos las categorías fenotípicas, las esperadas, ¿y qué es lo que vemos? Que los que tienen los dos genes en su condición dominante tienen alto cianuro y bajo cianuro aquellas que les falta uno. ¿Están de acuerdo? Si yo, en este caso, no tenemos a esta enzima, no habría cianuro.
En este caso, no tendríamos esta enzima, no habría este precursor, por lo tanto no hay manera de producir cianuro. Y en este caso, faltan las dos enzimas, pues ahí sí, ni para dónde, para la producción de cianuro. De tal manera que ahora sí podemos deducir que este es un F1, a fuerza tiene que ser un dihíbrido, un heterocigoto para ambos genes. Y por lo tanto, los padres, si este es bajo cianuro y este es alto cianuro, para ser alto cianuro, los dos genes tienen que estar en su condición dominante. Y como es una línea progenitora, es homocigoto para ambos genes. Por lo tanto, este era homocigoto recesivo para ambos genes. Y aquí ya podemos saber entonces a qué categoría caen el 9 y el 7. Ahora bien, ¿cómo podemos saber? Ahora bien, supongamos que tenemos, perdón, dos líneas de bajo cianuro. Esto nos daría en la F1 alto cianuro. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos cruzando líneas diferentes. Esta le falta al gen B y a este le faltaría el gen A y tendríamos como resultado al dihíbrido. ¿Estamos de acuerdo? Y si analizamos la F1, bueno, cruzando F1 con F1 para obtener la F2, volveríamos a tener el 9,7. ¿Están de acuerdo? Bien. Y ahí está. Ahora bien, a esto también, ¿qué nos habla? Tenemos una mutante con bajo cianuro y otra mutante con bajo cianuro. Si las cruzamos y son líneas diferentes, las cruzamos y tenemos el fenotipo silvestre, quiere decir que son dos genes los que están involucrados. Aquí el gen B y aquí el gen A. Aquí hubo una complementación del fenotipo. Las dos mutantes se cruzan y obtenemos la complementación dando como resultado el silvestre. Eso se verá después, pero de una vez se los adelanto. Entonces llegamos a la misma conclusión. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que no predice el orden? ¿Cómo sabríamos el orden o qué experimentos necesitaríamos hacer? Muchos. Pero vean qué bonito está este. Tenemos que el gen 1 codifica a la enzima 1 y su versión recesiva no lo codifica. Lo mismo pasa para el gen 2 con la enzima 2 y el alelo recesivo no lo codifica. De tal manera que tendríamos estas categorías fenotípicas, con los dos dominantes, con el 1 dominante, con el 2 dominante o con los dos recesivos. En 1, 9, 3, 3, 1. Ya vimos que nos daba 9, 7. Ahora, si yo hago como experimento un extracto de hoja, veo que efectivamente nos va a dar que los extractos de este genotipo sí me producirían cianuro. O sea, si yo ahí veo la producción de cianuro, vería que hay cianuro. Y de estos no. Eso está claro. Si yo al extracto de hoja le agrego el glucósido, este de cajón pues ya produce cianuro. A este no produciría cianuro porque está mutado en la enzima 2, en el G2. Entonces, yo le agrego glucósido y le puedo agregar 10 kilos, no está esta enzima que ayuda a producir cianuro. Si yo le pongo glucósido al extracto de plantas que tienen este genotipo, pues vería que ahí sí ya habría cianuro. ¿Por qué? Porque no tienen esta enzima. El extracto no tiene el precursor Y, de tal manera que si yo se lo agrego, la enzima 2 ya lo va a agarrar y va a producir cianuro. En ese caso vería que 9/16 de mis extractos producen cianuro y 3/16 producirían ahora sí cianuro. Y estos, pues no más no, porque no tienen esta enzima. Ahora, si yo le agrego al extracto de hoja la enzima 2, este de cajón, pues sí, le puedo seguir agregando y aunque no le agregue, producía. A este tiene mutado este gen, no había enzima 2. Si yo se lo agrego, ahora sí va a haber quien produzca cianuro a partir del glucósido. Si yo al extracto de esta mutante le agrego la enzima 2, pues no, porque por más que haya esta enzima,
la mutante de G1 no produce el precursor, entonces la enzima pues, se queda mirando, ¿no? Y pues tampoco, porque no hay igual el precursor. Ahora vean las proporciones. Aquí estábamos analizando los dos genes, nos da 9,7. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos complementando o ayudándole de tal manera que solo estaríamos analizando el gen 1. G1 aquí está silvestre y aquí está mutado. Por lo tanto, veríamos una proporción, solo estamos analizando el G1 porque estamos, digamos, dándole la función del G2, o sea, ya lo estamos como cubriendo, nada más vemos el efecto del gen 1, y entonces tenemos el 3:1. Ustedes dicen, dice 12, 4, simplifíquenlo. 4 entre 4, 1, 2 entre 4, 3, 3:1. Y lo mismo pasa aquí. Aquí lo que estamos haciendo es analizando al gen 2, aquí en su condición dominante y aquí en su condición recesiva. G1, todos están parejos porque le estamos agregando esta enzima. ¿Ok? Y nada más analizamos el G1, perdón. Muy bien. Un ejemplo en humanos. Tenemos una pareja que tienen 3 hijos, 2 varones y una hija. Resulta que se hacen análisis de sangre. Cuando se casan, ella es tipo A, él es tipo AB. Y cuando tienen hijos, ven que su primer hijo es AB, el segundo es B y el tercero es O. Aquí de entrada me pueden decir, esto no es posible, basándonos en el video anterior, esta hija es adoptada o simplemente el papá no es el papá. Pero resulta que sí, sí es su papá, se hicieron análisis por microsatélites, moleculares, lo que ustedes quieran, y resulta que sí es su hija. ¿Cómo podemos explicar esto? Para agregarle información también a este árbol genealógico, resulta que la hija en cuestión, ella, se casa. Bueno, todavía no la casemos. Veamos qué está pasando aquí. Para que sea A, ella tiene que tener el alelo dominante de IA, y no sabemos cuál es el segundo alelo, y ese tiene que ser heterocigoto IA y B. De tal manera que el primer hijo, que es heterocigoto IA y B, pues coincide. El IA lo pudo recibir de la mamá y el IB lo recibe del papá. El segundo hijo es IB, por lo tanto es IB-I. ¿Por qué? Porque este IB a fuerza lo tuvo que haber recibido del papá. Y de la mamá no pudo haber recibido el A, porque él es B nada más, no es AB. Por lo tanto, la mamá ya podemos definir que es heterocigota con el alelo recesivo. ¿Qué pasa con la hija? Eso sí está raro. Hacen los análisis que les dije y pues ya. Resulta que sí es su hija, pero está raro. De manera muy interesante. Ella se casa y tiene, esta pareja, 3 hijos. Y cuando analizan sus grupos sanguíneos, se casa con una, y resulta que los hijos son, el primero es AB, la segunda, que es niña, es A, y el tercero es B. Vamos a más o menos sacar el genotipo, porque esto está raro, no sabemos qué está pasando aquí. Resulta que sería, para que sea A, tendrá que ser IA y B. Para que sea A la hija, tiene que ser homocigota dominante, IA, o IA y recesivo, y para que sea B, IB, I. Y tiene que ser heterocigota con el I recesivo, a fuerza. ¿Por qué? Porque este IB, ¿de dónde lo obtuvo? Pues a fuerza de la mamá. Y este IB, este I recesivo, del papá. ¿Por qué? Porque si fuera del papá, el papá sería AB y no es AB, es A. Por lo tanto, sabemos que este es IA-I. Este I recesivo se lo pasó al hijo. Por lo tanto, la mamá a fuerza debe tener el alelo IB, del cual viene este y este. No puede venir del papá. Ahora bien, y este I recesivo, pues se lo pasa a el hijo, porque aquí ya sabemos que este B a fuerza viene de la mamá, no de él. Muy bien. Ahora el segundo alelo de la mamá puede ser IA, el cual se lo pudo haber pasado a esta hija, ¿no? Ya sea aquí o aquí. Y el segundo posible puede ser I recesivo,
teniendo la hija heterocigota. Puede ser. Eso no lo podemos definir ahora. ¿Qué está pasando aquí? Si ustedes ven de manera intencional, les estoy poniendo aquí a la India. Y esto es porque esta familia resulta que es india. Viven en Bombay. Muy bien. Ahorita van a ver por qué ese detalle. ¿Qué está pasando? Los individuos tenemos, los humanos, nuestros eritrocitos. Y en la membrana plasmática tenemos una cadena de carbohidratos, una cadena de carbohidratos, sí, el cual sirve como anclaje, como andamio, para que el gen I pueda agregar un residuo de N-acetilgalactosamina. Si esto es cierto, si esto pasa, quiere decir que es el grupo sanguíneo A. Para eso tenemos que ser homocigotos IA o heterocigotos con el alelo recesivo. Otros individuos, en lugar de tener un residuo de N-acetilglicosamina, galactosamina, perdón, tienen un residuo de galactosa. Y ese es el antígeno B, dado por estos genotipos. Homocigoto IB o IB y recesivo. Están los otros individuos que tienen tanto el antígeno A como el B, siendo los tipos AB y son los que tienen este genotipo, IA y B. Y aquellos individuos que no tienen nada y somos los O y que está dado por el genotipo homocigoto recesivo. Ahora bien, resulta que hay individuos que tienen esta cadena de carbohidratos. ¿Qué ven de diferente entre esta y estas? Sobre todo esta. No tiene este residuo de fucosa. ¿Ok? Si no está este residuo, no hay manera de que se ancle ni el A ni el B, dando, es decir, aunque tengas el genotipo IA y A, IB y B, o heterocigotos con el recesivo, o heterocigotos IA y B, vamos a tener un fenotipo como si fuéramos O, o como si fueran O. No importa el genotipo. No hay manera de que se ancle aquí, sin importar el genotipo, este antígeno, dando un aparente O. Faltó el residuo de fucosa. Y ese residuo resulta que es el antígeno H. Para tenerlo, ya esto, al fenotipo de tener O, un O aparente, se le llama fenotipo Bombay. Por eso les puse a la India. Muy bien. Ahora, este es el antígeno H. Para tenerlo, necesitamos el alelo dominante. Si no lo tenemos, quiere decir que somos homocigotos recesivos. Y entonces ahora sí, podemos más o menos completar de mejor manera este árbol genealógico. Ahora bien, pero antes, veamos qué es lo que está pasando aquí. Tenemos que, vamos a irnos para acá. Esas son las clases fenotípicas de dos genes. Si nada más analizamos el gen IA con el recesivo, bueno, el alelo IA dominante con el recesivo, con el B pasaría exactamente lo mismo. Lo que veríamos sería, para ver, esto sí es dominante recesivo, ¿eh? Entonces, veríamos que este tendría grupo A, este no tiene el antígeno H, por lo tanto sería O, sin importar este gen. Este es homocigoto recesivo de I, por lo tanto, aunque tenga el antígeno H, pues no tiene ni A ni B, es O, y este igual, es homocigoto para ambos, sería O. Entonces, ¿qué proporciones veríamos? El fenotipo Bombay, que es 9,7. Estos dos, este sobre todo, perdón, es el fenotipo Bombay. Este también, aunque pues, porque no tiene el antígeno H, pero bueno. Ahora bien, ¿qué tipo de epistasis es? Doble recesivo, porque este queda enmascarado por el H recesivo. Cuando está en H recesivo vemos esto, y es doble recesivo, porque aquí está este recesivo y lo vemos igual como O. No lo tiene, O. No lo tiene, O. El otro recesivo, O. Recesivo, O. ¿Me lo ven? Muy bien.
Y ahora sí completemos y saquemos de esta duda a esta pobre familia india. ¿Qué está pasando? Pues ella tiene esto y evidentemente, aunque tenga estos alelos, ya sea IAIB o IAI, lo que te pasa es que es como cigoto recesivo de H, tiene el fenotipo Bombay. Por lo tanto, si es homocigoto recesivo, podemos deducir que los padres que sí son A o AB son heterocigotos. Y por eso ella resultó homocigota. Los hermanos heredan el alelo dominante porque tienen tanto AB o AB. Y entonces tenemos que son, al menos son portadores del dominante. No sabemos cuál es el segundo alelo, si recibieron el recesivo u otro dominante. Eso no lo podemos saber, más que siguiendo genealogías, pues. Los hijos de esta chava en cuestión, pues son a fuerza heterocigotos. ¿Por qué? Porque heredan el alelo recesivo de la mamá, pero el otro alelo no sabe, a fuerza tiene que ser dominante, porque sí están manifestando el antígeno A, B o ambos. Por lo tanto, el papá, o sea, el esposo de ella, porta el alelo dominante. No sabemos su historia genealógica, por lo tanto, podemos deducir que es portador del dominante, pero no sabemos cuál es el segundo de él. Y hasta aquí llegamos con esta familia. Muy bien. Esta tiene fenotipo Bombay. Ahora, epistasis doble dominante. ¿Qué está pasando aquí? Aquí también se le conoce como genes dominantes duplicados y es un fenómeno de redundancia génica. Es decir, no hay un efecto acumulativo. Si yo tengo a un gen en su condición dominante, vamos a tener un fenotipo. Si yo tengo el segundo gen en su condición dominante, voy a tener el mismo fenotipo. Y si yo tengo a ambos en su condición dominante, es el mismo fenotipo. Es decir, si tengo a ambos dominantes, lo tengo. A uno es igual y al otro es igual. No hay un efecto acumulativo. Uno o los dos es lo mismo. Pero eso quiere decir que los dos genes están llevando a cabo la misma función. Hay redundancia génica. Generalmente eso es producto de duplicación génica. Entonces tenemos dos copias del gen y no importa que tengas una, la otra o ambas, vas a tener el fenotipo. Y entonces nos da una proporción de 15:1. ¿Para qué es útil esto también? Aquí en este problema le estoy poniendo, cuando se hacen líneas transgénicas en plantas, las plantas no incorporan, no hay recombinación, se llama legítima. Los transgenes se incorporan en el genoma donde se les dé a entender, donde quieran, es aleatorio el asunto. Entonces puede haber un evento de inserción o dos eventos de inserción o más. Lo ideal es que nada más haya un evento de inserción, es decir, que tengas un transgen en esa línea. Entonces, para poder resolver eso, tienes que analizar por genética mendeliana cuántos transgenes hay. Entonces, de eso se trata este problema. Se generaron líneas transgénicas de Arabidopsis utilizando como marcador de selección positiva al gen NPT2 que le da resistencia a canamicina. Y entonces tenemos dos líneas transgénicas, la A y la B, aisladas de la primera generación. En este caso se le llama T1 en lugar de F1 porque son transgénicos. Después de permitir su autofecundación, se llegan a la F2 y esas semillas, son las que hay que analizar y sembramos 100 de la línea A y 100 de la línea B. De la A resulta que 73 semillas son resistentes y 27 no. Y de la línea B, 94 son resistentes y 6 no. ¿Cómo explicar estos resultados? Primero vámonos con la línea A. Vemos que hay dos fenotipos, el resistente y el sensible. Y tenemos que 73 individuos son resistentes y 27 no lo son, dándonos un total de 100. Hay que ver cuántos esperamos, pero hay que postular una hipótesis. La primera hipótesis es lo más sencillo. Un gen es el que está involucrado en esto. ¿Cuál sería la proporción esperada si fuera un gen? Pues 3:1. 3/4 partes serían resistentes y 1/4 parte sería recesiva. Es decir, si tienes el gen, pues eres resistente. Si no lo tienes, no. Entonces, si tienes el gen en su condición homocigótica, pues es resistente. Si nada más tienes una copia, es resistente. Y si tienes ninguna, eres sensible. Por eso nos daría el 3:1.
¿Cómo calculamos esto? Pues de 100, ¿cuál sería la cuarta parte? Y nos daría este número. Y el resto sería este otro. Teniendo que esperaríamos 75, 3/4 partes resistentes y una cuarta parte sensible, que sería 75 y 25. Y hay que probar si se ajustan estos datos a la hipótesis de un gen. Por lo tanto, hacemos la prueba de G cuadrada, en la cual, acuérdense que es observados menos esperados al cuadrado entre esperados. En este caso nos da este valor, en este otro caso nos da este otro valor, y la sumatoria es la G cuadrada. Analizando una tabla de G cuadrada, buscamos este valor en la fila de 1 grado de libertad, porque tenemos dos muestras, por lo tanto tenemos solo 1 grado de libertad, y encontramos que el valor de 0.2133 se encuentra en este intervalo, de 0.5 a 0.75. Por lo tanto, podemos decir que si se ajusta con 1 grado de libertad, se acepta la hipótesis nula, que es nos da un gen, porque da la proporción de 3:1, y lo podemos hablar con una P mayor a 0.5. Lo cual se ajusta muy bien, porque está mayor a 0.5, no sabemos cuánto, ¿ok? Bueno. Entonces, en la línea A solo hay un gen o un transgen en esa línea. ¿Qué pasa con la B? Pues la misma historia. 94 son resistentes, sensibles son 6. La hipótesis nula, la primera, la más sencilla, se ajusta a un gen, esperaríamos 75 y 25 y calculamos la G cuadrada. Y nos da un valor, aquí está ya resuelto todo, nos da de 19.2533. Si lo buscamos en 1 grado de libertad, vemos que es mucho mayor este valor. Por lo tanto, la P es menor a 0.001. Quiere decir que se rechaza, ¿no? O sea, son iguales con una probabilidad menor a 0.0001, pues no, pues quiere decir que no son iguales, no se ajusta. Por lo tanto, hay que irnos a otra hipótesis. ¿Qué otra hipótesis? Pues dos genes. Cuando tenemos dos categorías fenotípicas con dos genes, pues ya sea la doble recesiva o esta. Vamos a empezar por esta, pues, que es la de 15:1. Pueden probar todas y ven a cuál se ajusta. Vámonos a esta, de 15:1. Quiere decir que 15/16 serían resistentes y 1/16 sería sensible, teniendo estos datos. Esperaríamos que 93.75 fueran resistentes y 6.25 serían sensibles. Calculamos la G cuadrada, que nos da de 0.0106, y buscando en nuestra tabla, vemos que está aquí. Por lo tanto, se ajusta perfecto este valor a una proporción de 15:1 con una P mayor a 0.9. O sea, está casi perfecto. Lo cual quiere decir que la línea B tiene dos inserciones. Se insertó en dos eventos independientes en el genoma de Arabidopsis, el gen que confiere resistencia a la cannabis. Bien, otro caso. Genes duplicados con efecto acumulativo. Aquí sí. Aquí resulta que la condición dominante en cualquiera de los loci produce el mismo fenotipo. Aquí tenemos al A dominante, nos produce el mismo fenotipo que B dominante. Pero cuando los dos están en su condición dominante, nos da un fenotipo diferente. Y cuando los dos faltan, nos da otro fenotipo, dándonos en lugar de 9331, 961. Entonces, los dos en su condición dominante nos dan un fenotipo diferente. Aquí sí solo tenemos uno. Y este, que es la ausencia, pues nos da un fenotipo diferente. Por lo tanto, esto es un efecto acumulativo. Un ejemplo. Aquí cruzamos plantas con flores rojas, plantas con flores blancas, y nos da en la F1 plantas con flores rojas. Las cruzamos entre sí para obtener la F2 y obtenemos tres clases fenotípicas. En 48 individuos son rojos, 28 rosas y 4 blancas. Entonces, tenemos que el fenotipo rojo, tenemos 48 individuos, rosa, tenemos 28 individuos, blanco, tenemos 4, dándonos un total de 80. Y entonces, ¿a qué se ajusta esto? Y esto ya no quiere avanzar. Perdón. Perdonen.
el error técnico. Ahí va. Entonces tenemos aquí la tabla. Y entonces, supongamos que postulan herencia intermedia porque tenemos un fenotipo aquí intermedio. Lo cual ya de cajón se rechaza porque yo esperaría este fenotipo en la F1, ¿ok? Pero de todos modos vamos a hacer el ejercicio. Si fuera cierto, en la F2 yo esperaría un 1, 2, 1. Aunque ya de cajón, por cómo se ve la genética, los descartamos, ¿eh? Porque la F1 tendrían que ser rosas. No lo es. Pero vamos a ser tercos y vamos a probarlo. Si fuera herencia intermedia en F2, yo esperaría un 1, 2, 1. Si esto es cierto, esperaría 20 rojos, 40 rosas, 20 blancos. Calculo la G cuadrada, me da de 55.6, o sea, un número del tamaño del mundo. Aquí hay 3 categorías, por lo tanto, tengo 2 grados de libertad, busco el valor y pues se rechaza la hipótesis con una P menor a 0.001. No es herencia intermedia. Ya lo sabíamos, pero aquí lo demostramos. ¿Qué otra cosa nos puede dar? Genes con efecto acumulativo. Si la proporción es 9:6:1, entonces de los rojos esperaremos 45, de los rosa 30 y de los blancos 5. Si calculamos la G cuadrada, nos da un valor de 0.5333 y si lo buscamos en nuestra tabla con 2 grados de libertad, vemos que anda por aquí el valor, por lo tanto se acepta con una P mayor a 0.75. Por lo tanto, si es 9:6:1, por lo tanto es un efecto de epistasis con efecto acumulativo. Estos serían los que tienen los 2 genes en su condición dominante, estos solo a uno de los genes en su condición dominante y este con ninguno de los genes en su condición dominante. Y por lo tanto, estos son los dihíbridos, porque es una F1, y los padres, estos son homocigotos dominantes para ambos genes, porque son color rojo, y estos homocigotos recesivos para ambos genes, porque son color blanco. Bien. Ahora una epistasis doble dominante recesiva. ¡Qué barbaridad! Aquí hay una interacción de dominantes y recesivos. Entonces, cuando el genotipo dominante en uno de los locus y el genotipo recesivo del otro, produce el mismo efecto fenotípico. Entonces, el genotipo dominante en uno de los locus, A dominante, produce el mismo que el recesivo. Y entonces, ¿qué tenemos? 9 más 3 más 1, que también es rosa, pues suma 3. Y aquí el B es dominante, pero es recesivo, entonces aquí ya es diferente. Entonces nos da una segunda categoría, dándonos 13, 3. Un ejemplo es el color de la leurona del maíz. El gen A, el alelo dominante, produce la pigmentación púrpura. Ahí está. Pero el alelo recesivo, pues no. Entonces se quedaría en color amarillo. El gen B, en su condición dominante, evita la aparición de la pigmentación porque evita que el precursor, a partir del precursor, se tenga el intermediario y se queda aquí. Y el recesivo sí permite ese paso. Y entonces vean este juego, por eso es interacción dominantes recesivos. ¿Qué pasa aquí? Esas son las categorías que yo espero. Si yo tengo a los dos dominantes, ¿qué veo? No hay intermediario, por lo tanto, no hay producción púrpura, sería color amarillo. Si tengo a A dominante y a B recesivo sí permite la producción del intermediario y A dominante produce púrpura, lo veo color púrpura. A recesivo, B dominante, no hay este paso, es amarillo, y ambos recesivos sí hay intermediario, pero no hay producción del púrpura. Por lo tanto, nos da 13, 1, y eso es lo que vemos en este caso. Entonces, en conclusión, si los genes interaccionan, pero no hay epistasis, vemos el 9, 3, 3, 1, como la pigmentación de los pigmentos. Cuando la epistasis es dominante, el gen va a enmascara, el epistático lo enmascara en su condición dominante. Aquí no importa cómo esté B, A está dominante, entonces tendríamos 12, 3, 1. En la epistasis recesiva, el epistático, el enmascaramiento lo lleva a cabo en su condición recesiva.
A recesivo enmascara a B. Y tendríamos 9, 3, 4. Epistasis doble dominante, 15-1, que nos habla de redundancia génica. Los dos en su condición dominante da el mismo fenotipo que cualquiera de ellos en su condición dominante. Epistasis doble recesiva. Nos habla de una vía, ¿se acuerdan? Nos da 9, 7. Es decir, la condición recesiva de uno da el mismo fenotipo que la condición recesiva del otro, y eso da el mismo fenotipo que ambos en su condición recesiva. Genes duplicados con efecto acumulativo. Cuando están los dos genes en su condición dominante, da un efecto diferente a que si nada más tenemos uno, los cuales es igual si es uno o el otro, y diferente a que nos falten los dos. Por lo tanto, nos da 9, 6, 1. Y epistasis doble dominante recesiva nos da 13, 3. Aquí se están sumando la categoría de los dos dominantes, del primero dominante y de ambos recesivos, dando 13, y el otro sería el de un recesivo y el otro dominante. 13, 3. Y con eso terminamos lo que es epistasis. Y ya vimos lo que son las interacciones génicas, las interacciones alélicas y las interacciones génicas. Ya después verán la expresión génica y la herencia no autosómica, como aquella ligada al sexo, como el daltonismo y el color de los ojos de la mosca, y la herencia citoplásmica, que se refiere al genoma que se encuentra fuera del núcleo, es decir, en los cloroplastos y o mitocondrias. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido.